Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Miren, es un honor y un gran gusto presentarles hoy a Carlos Calvo. Ustedes lo conocen ya, es de esta casa. Aparte de ser egresado de nuestro doctorado, es una persona a quien queremos mucho, respetamos mucho. No voy a presentar, muchos de ustedes han leído su éxito, su bestseller del mapa escolar al territorio educativo, y ahora, por si fuera poco, se volvió actor de cine. Ya lo hemos visto en la película de Educación Prohibida, y es un honor, un gusto tenerlo de nuevo, tenerte, Carlos, en tu casa. Ya sabes que aquí te apreciamos mucho, te queremos bastante y además nos sentimos orgullosos de conocer tu pensamiento y de tratar de practicarlo en el doctorado y en la propia universidad. Así que no quiero decir nada más porque para ustedes es conocido, es un hermano, un maestro y un amigo. Así que bienvenido, Carlos. Gracias, Oscar. Bueno, buenos días, ¿no? Es grato estar nuevamente aquí en La Salle, compartiendo con ustedes, algunos que no conozco. Me he llevado sorpresas muy grandes. Y bueno, vamos a hablar de educación. La idea es dialogar, es pensar en conjunto. Lo que yo voy a hablar son reflexiones a lo largo de mi vida como educador, preocupado de un hecho constatable en todas partes, lamentablemente, el fracaso de millones de escolares en las escuelas públicas. Cuando era escolar y no me iba bien en la escuela, porque había aprendido que no podía aprender, que me costaba las matemáticas, que las ciencias naturales tampoco las entendía, etc. Yo pensaba que no aprender formaba parte de mi vida, y lo mismo de la mayoría de mis compañeros. Estudié en La Salle, en Valparaíso. Se nota. Y voy creciendo con esa idea. La vida a uno le regala muchas situaciones. Y estando en primer año de universidad, y gracias al hecho de que mi hermana, que estudiaba en la Universidad de Chile, y yo en la Universidad Católica de Valparaíso, era dirigente estudiantil, yo me acerco a la Federación de Estudiantes, que organiza por primera vez unos trabajos universitarios durante el verano. Y el presidente de la Federación de la Universidad Católica de Valparaíso me dice: mira, Carlos, tú vas a ser profesor. Resulta que ha llegado un brasileño que alfabetiza y tiene un método de alfabetización. Así que te vamos a mandar para que tú, con otra chica, Teresa, vayan a estudiar con él y después ustedes enseñan a alfabetizar. Pues ese hombre era Paulo Freire. Y me cayó del cielo, ¿no? Me encantó. Yo calculo que debe haber sido un hombre de unos 40 años, yo lo encontré muy mayor. Su portuñol ayudó a que me cautivara, y nos fue hablando sobre educación. Y para mí la sorpresa fue que eso no tenía nada que ver con los años de escolaridad que yo tenía. De pequeño había adelantado un curso en la escuela, y de adolescente había repetido un curso. Por flojo. Y esa experiencia escolar era totalmente diferente, ajena a lo que Freire me hablaba. Y bueno, eso me marcó, y a partir de allí intencionalmente empecé a reflexionar sobre aquello. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es justamente nada más que de la reflexión que cualquiera de nosotros puede, y podríamos decir, debe hacer con relación a su trabajo. Con el tiempo me fui dando cuenta que educar es algo muy sencillo. No es nada más que asombrar con un misterio.
Y la tarea de quien educa es dejar con la boca abierta al educando. Punto. Y que el educando se encargue, con la ayuda de su educador, de ir develando ese misterio. Posiblemente no alcance en su vida a resolverlo. ¿Está claro? En ese sentido es una tarea utópica. Va a caminar, como dice Galeano, que la utopía existe, que es como el horizonte, que nos guía para seguir avanzando y que nunca lo vamos a alcanzar. Pero pensando en eso, yo decía, claro, está bien la utopía, pero yo tengo que llegar a algún lugar. E invento un neologismo cuando escucho a un médico que recomienda beber un tipo de té porque dice que es eutópico. Me gustó la palabra. Y la separo. Y reparo, claro, en el prefijo eu, que es bueno. Y allí se me enciende la bombilla, la ampolleta, el insight, la intuición. Y digo, claro, debemos promover procesos educativos eutópicos. Vale decir, que tengan lugar. Porque la utopía no tiene lugar, por definición. Entonces, me guía, me orienta, me atrae, pero nunca llego a ella. Y yo tengo que arribar a algún lugar. ¿Para qué? Para partir de allí seguir avanzando o retrocediendo. Y cuando voy jugando con estos conceptos contradictorios, si yo avanzo no retrocedo, si yo retrocedo no estoy avanzando, eso dice la lógica. Pero resulta que voy descubriendo que los procesos educativos son eminentemente paradójicos y no lógicos. Que la lógica aristotélica es una lógica a posteriori, pero no que explica el proceso. Ejemplo, cuando una científica descubre algo, Madame Curie, por ejemplo, su descubrimiento lo explica racionalmente, pero el descubrimiento no es racional, es intuitivo. Posiblemente hay un razonamiento a nivel inconsciente que no sabemos formular. Posiblemente vamos uniendo causas e infiriendo efectos, que lo transformamos en causa de otro efecto, posiblemente. Pero la intuición emerge en nosotros, y ojo con la emergencia, emerge en nosotros sin sospecharlo siquiera. Por eso en el momento de la intuición, de la eureka, es una conmoción en el sujeto. Porque en ese instante todo se reorganiza, todo adquiere un nuevo sentido. Un día en la oficina con un amigo, conversando sobre la propensión a aprender del ser humano, los dos nos quedamos callados, miramos y sonreímos porque estábamos infiriendo los dos. Si hay propensión a aprender, hay propensión a enseñar. Y nos reímos y nos fuimos a tomar un café. Todavía no entendíamos qué es lo que era la propensión a enseñar. Pero nos dejó contentos porque nos abrió un nuevo territorio para explorar, especialmente en función de la formación de los nuevos profesores. Hoy día, bueno, y decía el profesorado, ha sido formado en función de ciertos modelos. Pero acontece que podría ser, y eso lo estamos investigando, y ya en este doctorado, ya en Chile, tenemos una tesis sobre la propensión a enseñar, explorando si acaso es verdad que así como no podemos evitar aprender, y esta propensión es tan potente que en las escuelas es exitosa porque el estudiante aprende que no puede aprender. Esto es dramático. La misma condición que nos permitiría gozar de creaciones entre distintos aspectos
nos lleva a una que nos aplasta. Aprendo que no puedo aprender. Y yo aprendí que era malo para las matemáticas. Y me avergüenzo, pero no sé matemáticas. Y cuando me meto a estudiar la teoría del caos, reflauta que me costó, porque no podía seguir ciertos razonamientos. Por suerte trabajo en una universidad que tiene distintas especialidades. Entonces voy donde un físico, le digo, por favor, explícamelo. Y me costó mucho, entre otros porque no sabía explicarlo. Me dice, Carlos, tú no eres físico, ¿cómo te explico? Entonces yo le decía, si no me puedes explicar, no sabes. Y ahí entramos en otra discusión, ¿no? Muy interesante. Y con Alberto entonces decimos, si propendo a enseñar, yo tengo que descubrir en mi educando cuál es esa propensión, cómo aprende, cómo propende. Y así como tenemos estilos de aprendizaje diferentes, y si yo le enseño a mi educando en función de su estilo de aprendizaje, aprende mejor y más rápido. ¿Qué tal si yo ayudo a mi educando a descubrir su propensión a enseñar? En este proceso nos vamos dando cuenta que cuando yo, educador, tomo mi experiencia docente y la voy observando y voy descubriendo entonces características, muchas de las cuales me sacan de la literatura educacional. Tengo que reconocer que leo muy poco de literatura educacional. Me aburre. Durante un mes en el año, sí, tomo, leo revistas, me pongo al día y al año siguiente encuentro que no se ha avanzado nada. Siguen diciendo, aquellos elementos que afectan el aprendizaje de los niños son los mismos. La diferencia es que ahora la muestra es más grande. Ahora tomaron 5 países. Después serán 20, pero me van diciendo lo mismo. ¿Qué cosas? Por ejemplo, que la pobreza afecta, que los niños con privación cultural no pueden seguir el ritmo de la escuela. ¿Y por qué la escuela no sigue el ritmo de los niños? Es que debería ser al revés. Pues entonces el niño no siguió el ritmo de la escuela y quedó descartado. Después se le regala una calificación mínima para que pase. Pero la persona egresa en Chile sin leer comprensivamente después de 12 años de lectura obligada en la escuela. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si ese niño, esa niña, usted lo escucha conversar afuera y ciertamente que tiene comprensión. Y cuando usted lo escucha a él, no lo que usted quiere escuchar de él, se da cuenta que son profundos en los razonamientos que plantean. Claro, no manejan vocabulario, lo dicen de una manera muy burda, incluso grosera, porque no han aprendido la sutileza del lenguaje. No saben hacer distinción. Por lo tanto, todo es una cuestión. Todo, una fruta, un partido de fútbol, algo bien hecho o mal hecho, es una cuestión. Y claro, pueden hablar de mucho, porque es muy polisémico, pero eso no le permite avanzar en la ciencia. Y yo, profesor, entonces, tengo que mirar este proceso y darme cuenta si de verdad el proceso de aprendizaje es lógico, si de verdad es coherente, si de verdad es lineal, como decimos. Yo estoy hoy en día no en la completa convicción, porque me esfuerzo a no aceptarla, pero sí he ido configurando el pensamiento de que los procesos educativos son paradojales, no son coherentes. Vale decir, ¿qué es lo que implica? Contradicciones, oposición. Ejemplo, en la medida que yo voy sabiendo, voy ignorando. Y ahí hay una frontera muy sutil
entre lo que es el saber y lo que es el ignorar. Cuando reparan aquello, que la tradición filosófica occidental es antiquísima, Sócrates plantea, y en la escuela aprendimos a repetir la famosa expresión, solo sé que nada sé. Pero no le sacamos el jugo en términos educativos. Si yo solo sé que nada sé, ¿qué tal si me muevo en la ignorancia? Y no se trata de la ignorancia burda. No, se trata de la ignorancia de aquel, como los científicos que descubren el bosón de Higgs. Dicen, ay, ahora sí, tenemos décadas de investigación, se abrió un campo nuevo. No sabemos bien qué significa, pero sí significa. Y este año le dieron el Nobel a Higgs. Le dieron el Nobel al físico que lo pensó, que no se había podido comprobar su teoría por décadas. Y se comprueba el año pasado. Y ahora que la comprueban, los tipos dicen, ahora sí empezó la tarea. Ahora sí, ¿dónde están? Sumergidos en un océano de incertidumbre, por decirlo en una frase ya acuñada. ¿Qué están haciendo? Tratando de encontrar en ese maremágnum impresionante de ignorancia criterios orientadores que pueden ser verdaderos, sí. ¿Pueden ser falsos? Lo más probable. ¿Importa que sean verdaderos? Inicialmente no. Y aquí otra característica que afecta mucho a la enseñanza escolar: creer que se enseña la verdad. Y la respuesta es el cáncer que corroe a los procesos educativos escolarizados. Porque el estudiante entonces que quiere aprender encuentra que esa aventura de descubrimiento, ¿por qué un ave vuela? ¿Por qué la mariposa no choca?, se transforma en una respuesta establecida por la ciencia que él tiene que repetir, aunque tenga duda. Por lo tanto, viene el control. ¿Y qué es lo que hace esa chica? Pues poner la respuesta que tiene que poner, porque si no la reprueban. Y allá en Chile decimos, bueno, hay que ser muy tonto para responder otra cosa en la prueba, porque yo tengo que aprobar. Entonces, la respuesta correcta es nefasta en el proceso de aprender, no en el proceso de un cirujano cuando tiene que hacer una incisión y operar bien, o cuando un ingeniero planifica, estudia, investiga un nuevo tipo de ala de avión. Ahí le pedimos el peso, ¿no es verdad? O al que diseña los frenos de un automóvil para que frene en un corto espacio sin darse vuelta cuando va a 120 kilómetros por hora. Ahí pedimos el peso. Pero no confundamos esa exigencia con la exigencia para el escolar que está en la escuela descubriendo el mundo. Por lo tanto, ¿qué debiéramos hacer? Dicho sea de paso, es lo que hacen las niñas y niños, y aquí voy a decir algo que no lo he podido comprobar, en todo el mundo, pero lo comprobamos los niños chilenos, que estamos investigando ya bastante tiempo. Los niños y niñas informalmente hipotetizan permanentemente y constantemente están haciendo investigación, poniendo a prueba su hipótesis. Y en eso son enormemente rigurosos. Y en eso, la mayoría de sus profesores, voy a decir, por dar una cantidad, pero no es correcta, el 99% del profesorado no se da cuenta. Estos días he estado repitiendo un ejemplo de hace 2 semanas, de la investigación que hacemos. Niñitos de 6 años salen al recreo, niñas y niños, ven unos pájaros parados en los cables de la luz y empiezan a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 gaviotas. No, le dice el otro, hay 2 palomas y 3 gaviotas. Y otro agrega: ¿tú sabías que los dinosaurios se parecen a las gaviotas? ¿En qué se parece un dinosaurio a la gaviota? Le dice: en las patas. Se acerca la profesora,
Ya niños, déjense de hablar tonteras a clase. Tenemos el video por si acaso, ¿no? Profesora, favoreciendo que la propensión a aprender se materialice en el aprender que no pueden aprender. ¿Estamos? Que lo que están aprendiendo ellos es ridículo, es absurdo. Están hablando tonteras. ¿Qué es una tontera? Algo que no es importante. Entre a la clase para escuchar lo que es importante. Que las palomas y las gaviotas son distintas, etc. Lo mismo, pero dicho de otra manera. Y si los niños se equivocan, ¿cuál es la importancia? Yo pertenezco a la generación de niñas y niños chilenos que nos enlularon cuando nacimos por meses. Con una faja nos tenían inmovilizados, porque la ciencia de la época decía que si nos movíamos nos íbamos a descoyunturar. Los pueblos del mundo, pueblos griegos por ahí, ninguno con problemas de cadera. La ciencia decía eso. Repito, la ciencia. Y con sus sacerdotes, los médicos. En general, enormemente nefastos. Por la orientación parcelada del cuerpo que tienen. ¿Qué están descubriendo los niños? Que las palomas y las gaviotas son aves. Le están ofreciendo a la profesora que sea mediadora y le diga, ¿y cuál es la diferencia entre una paloma y una gaviota? Y si el pico de una y la otra es distinto, ¿por qué será distinto? Y dejar a los niños entonces con la pregunta y que se vaya a su casa. Se acabó la clase, ya váyase a su casa. Y siga mirando el pico de una gaviota y el de una paloma. Y si ve una golondrina, estamos en primavera en Chile, mire el pico a la golondrina. Y ahora trate de explicar por qué tiene forma diferente. Y por qué las patas son distintas. Y podrías tú dibujarlas. Y fijarte en detalle. Si tienen uñas o no tienen uñas, les crecerán. Tendrán que descascarlas. Como ciertos roedores en los dientes. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Qué le está mostrando la educadora? El mundo. ¿Tiene que conocerlo la educadora? No. Y eso es lo rico. Porque la tarea de ella, de él, es preguntar. Preguntar. Por eso, cualquier padre o madre no escolarizado puede ser un excelente mediador con sus hijos. No tiene que saber los contenidos escolares. ¿Dónde está el drama? En que para que el niño le vaya bien en la escuela, tiene que responder los contenidos escolares. ¿Para qué? En Chile estamos haciendo silencio para el mundo porque no nos escuchan. Una propuesta. Disminuir significativamente los planes y programas de estudio. De tanto contenido no se pueden enseñar los contenidos. Le hemos preguntado a profesores de matemáticas, de la red de maestros, es decir, profesores autoevaluados y evaluados por otros que son excelentes. Y no solamente pasaron por la excelencia académica, sino que después viene otra evaluación más compleja, no complicada, más compleja, y ha mostrado excelencia. Cuando la presidenta Bachelet, hace ya 4 años, un poquito más, crea la Comisión Nacional de Educación, producto del movimiento estudiantil, no nombró a los profesores en esa comisión. Estaban los representantes del colegio de profesores, no podían estar. Había profesores como mi rector, que era profesor de química, pero vivió su condición de rector de una universidad pública. Pero los maestros de la red, de maestros, es decir, los mejores, no los invitan. Y lo más triste de todo es que esos mismos profesores ni siquiera reclamaron el derecho a estar hablando de educación cuando ellos son los educadores. Ese es un paréntesis, ¿no?
de pura bronca nomás, de pena que me da. Pues a estos maestros de maestros, probados en su competencia, le pregunto, ¿dejarían ustedes el mismo programa matemático o le harían algún cambio? Reducirlo, dicen, hasta en un 60%. Es harto, ¿eh? Un 60% es mucho. De 10, deja 4. ¿Qué? Lo mínimo indispensable para que en cada curso alcancemos a conseguir que cada estudiante aprenda a pensar matemáticamente. Es mejor menos que más. Y por ahí está el axioma, ¿no es verdad? En el ámbito económico, de que menos es más. No nos olvidemos. Menos para aprender bien. ¿Es que el 60% no es necesario? Sí. Solo para el que se va a dedicar a la matemática. Para el ciudadano corriente, nada. Cuando voy a la cafetería de la universidad, ya no hago la broma porque la hice mucho tiempo. Compraba algo que costaba 300 y otro que costaba 200. Pues la persona sumaba en la caja registradora 300 más 200. Y yo le digo, ¿por qué lo hace? Para no equivocarme. Entonces, ya con cercanía afectiva, yo le decía, ¿cómo? Sume 3 más 2, si es lo mismo. Me quedaba mirando así como diciendo, y habrá una trampa en esto. Es lo mismo, después le agrega los ceros. Y terminaba diciéndome, ¿y si me equivoco? Claro, la equivocación es fatal porque ya tendría que poner la diferencia. ¿Estamos? Entonces no quiere arriesgarse. Pero bueno, uno podría decir, use la calculadora, si está sumando 15.229, ¿no es cierto? Más 9.284. Ya bueno, puede. Aunque tampoco sería necesario. Pues a ese nivel de matemático llegamos nosotros. Por favor, no me pregunten por el mío, porque entraría en vergüenza inmediatamente. En química llegué hasta la óxido de la reducción. ¿Óxido? Sí, óxido de reducción, me acuerdo yo. ¿No? En álgebra, hasta el cuadrado del binomio, no más. No más. En biología entiendo el citoplasma, pero no más. Entonces hoy día cuando leo otro libro, ay, que me cuesta porque tengo que estar con Wikipedia, con otra enciclopedia, chequeando qué significa. He ido superando varias deficiencias, pero inicialmente era así espantosa. 40% de sugerencia, estudiar, si acaso podemos reducir. Le pregunto a un colega chileno, Christian Cox, un hombre que estudia con Berkeley en Inglaterra, y que sabe de educación. Es un tipo que a mí me agrada mucho, es sincero, está bien intencionado, pero agarrado por, comillas, el sistema. Christian, durante todos los gobiernos de la Concertación, después de la democracia, el término de la dictadura en Chile, estuvo en un lugar clave del Ministerio de Educación en Chile. Conoce a medio mundo importante en el resto del mundo, por viajes de él o por invitaciones a Chile. Le pregunto, después que nos habla en la universidad por el profesorado, si conoce un país del mundo donde estén reduciendo los planes y programas. Y me queda mirando y me dice, es rara tu pregunta. Déjame pensar. Qué buena actitud. Porque pensó. Otros llegan y empiezan a hablar. Y mientras van hablando, van pensando. ¿No? Él pensó. Carlos me dijo, no conozco ninguno. Recuerdo, sin embargo, que en Francia, a Bourdieu, se le pidió que encabezara una comisión de reforma de los planes de estudio en Francia. Y él planteó una condición, que nada entraba, que no negaban nada, si algo no salía. En último término, mantener igual. Me dice, es lo único que conozco. Y agrega algo que me dejó triste. Carlos me dice, es que tu pregunta es peligrosa, porque hoy día vivimos en una sociedad más compleja, la ciencia cada día progresa más. No podemos reducir constantemente. No le contesté, pero pensé,
no ha entendido nada. No he tenido oportunidad de estar a solas con él para contarle y decirle por qué pienso que no ha entendido. Porque no ha entendido lo que es educar, lo que es enseñar, lo que es aprender. Sí, educar es asombrar con un misterio. Y aprender es intentar develar el misterio. El proceso educativo para mí lo entiendo entonces como un proceso de creación de relaciones posibles. Proceso. Es decir, hay un movimiento, cuidado, no es lineal hacia el futuro. Se mueve del presente hacia adelante, pero también volviendo atrás y llevando. Este es un aspecto requete importante, porque muchas veces negamos esta vuelta atrás, este repliegue que se expresa, por ejemplo, a través de la conclusión. El que está aprendiendo de verdad, hay un momento en que se confunde, o mejor dicho, hay muchos momentos en que se confunde. Si no tuviera confusión, o es un genio, o está mintiendo. No que sea mentiroso, a lo mejor está engañado, porque se queda en la belleza de la explicación, en la fórmula, pero no ha entrado al área chica, al terreno. En ese sentido, los científicos duros se la llevan bastante fácil, porque todo lo que ensucia el experimento lo dejan afuera. Por eso no quieren aceptar la complejidad, porque tienen que aceptar el ruido, tienen que aceptar la basura. Y cuando leyendo a Mandelbrot, que puse aquí me gustó, ¿no?, entender bien lo que era el fractal, y cuenta que es contratado como ingeniero por una empresa telefónica norteamericana para que con un equipo de ingenieros diseñen la manera de quitar el ruido que acompaña toda llamada telefónica. No porque a ellos les interesara que uno escuche mejor, sino que todo el ruido cuesta. ¿No es verdad? Entonces, para optimizar el negocio quieren eliminar el ruido. Mandelbrot llega a la conclusión con su equipo que es imposible eliminar el ruido en una conversación telefónica. Siempre va. Cuando leo eso, se me ilumina la ampolleta. Otro insight. Ahí está. Por eso los procesos educativos son tan caóticos y tan sucios, o tan ricos, como quieran ustedes. Sucios de otras conversaciones. Porque yo estoy conversando con alguien y hay conversaciones que también escucho, que me perturban. Y recuerdo que la biblioteca dice silencio y no se habla. Es verdad que hay momentos en que uno requiere silencio, ¿está claro? Pero hay otro momento en que uno requiere estar con los otros, para dialogar, para compartir. Vean ustedes cómo van aprendiendo los niños. No piden un lugar silencioso, simplemente en el medio en que están, aprenden. Recuerdo una conversación con un sobrino nieto. Yo sentado en un sofá bien cómodo y él, pequeñito, tendría 4 años, reptaba por detrás mío, pasaba, se tiraba de cabeza, volvía a subir por el otro lado, se daba una vuelta en el suelo, todo el rato conversando. Y conversación interesante. Yo me pregunté en ese momento, si le digo, Diego, quédate quieto, por favor, siéntate a mi lado, conversemos como se conversa, ¿qué hubiera hecho Diego? Sí, no. Se sienta a mi lado, me dice un par de cosas, se parece abajo. Conversando de esa manera, conversamos. De otra forma, no conversamos. ¿Por qué tengo que pedirle a él, pequeño todavía, el comportamiento de un hombre de 60? No nos olvidemos de la domesticación que pasa en la escuela. Que es bueno que él vaya aprendiendo pautas de conducta. Claro, por supuesto, se las va aprendiendo.
sabe perfectamente cómo provocar. Una chiquita, allá en Río Negro, nos contaba Blanca Negri, en la Universidad Católica de Oriente, a los 3 años de edad, se dio cuenta que ella hacía ciertas cosas y la mamá se enojaba. Hacía otra y molestaba al papá. Unas diferentes se molestaban los dos. A los 3 años, hoy día tiene 18 y la semana pasada estaba en Montevideo haciendo una presentación. Sin saber leer ni escribir. Diseña una estrategia para llevar, registrar qué molesta a la mamá y hacer experimentos con ella. La provocaba y atacaba, se molestó el papá, y también lo que le agradaba, en parte para manipularlo mejor. Todos hemos hecho eso por si acaso, todos, y hemos sabido en qué momento preguntarle al papá y cuándo quedarnos callados, porque es inconveniente. Después tienes que ser un magíster, sino un doctorado en relaciones interpersonales para entender que cuando alguien está enojado no puede hablarle. Esta chica, a esa edad, está descubriendo o creando el método científico. La investigación nuestra nos muestra que niños de sectores populares vulnerables, dice la intelectualidad chilena, vulnerados, decimos nosotros, usan el método científico perfectamente. Hipotetizan siempre. Establecen normas, fronteras, para determinar quién está dentro y quién está fuera. Ponen a prueba, refutan, modifican levemente el experimento y en general el profesorado no se da cuenta de ello. Este proceso educativo va tejiendo, en el educando, se van tejiendo relaciones. Una alumna fue la que me regaló la comprensión de esto. Trabajo en la Universidad Católica de Temuco, donde vive Pablo Neruda, allá en Chile. Y en una prueba, cuya pregunta ni me acuerdo que formulé, la respuesta de la niña más o menos fue así: la educación tiene que ver con el poder ser y la escuela con el deber ser. Y otra intuición me hace percibir la diferencia radical que hay entre educar y escolarizar. Por eso el título de mi libro es del mapa escolar al territorio educativo. O sea, dejemos el mapa y vamos al territorio. Tomando una fábula de Borges, en que relata el sueño de un cartógrafo de hacer un mapa de un territorio. Como tiene tiempo, empieza a agregar detalles y detalles, hasta que descubre que hoy día el mapa está suplantando el territorio. Cuando leo esa fábula de Borges, la vinculo con algo que pasó años atrás. Vean, no es lineal, no es solamente avanzar, es volver al pasado, realimentar el pasado, reconsiderándolo. Hoy día hay investigaciones en la neurociencia, que todavía no entiendo bien, pero que dicen que hay una diferencia de nanosegundos entre el momento en que las neuronas reciben la información y el momento posterior en que decidimos. Con lo cual se está probando que nosotros modificamos el pasado. Porque tomamos una decisión, y ahí de lo que todavía no entiendo, así que me disculpen ustedes, pero les dejo la tarea, ¿no? Vayan, investiguen, y cuando lo entiendan, pues me lo explican, por favor. En que el estímulo es captado rapidísimamente, ¿no es verdad?, por nuestras neuronas, y después viene la decisión de nosotros. Pero ya la decisión consciente es posterior, pero la decisión
que nos hace tomar la decisión consciente ya está determinada neurológicamente. Cuando uno, Borges, con esta chica, cuyo nombre no me acuerdo, y en mi libro yo tengo una nota pidiendo que a quien la ubique, por favor, le diga que la ando buscando. ¿Qué datos tengo? Que estudió en la Universidad Católica en Temuco, por allí por el año 85-86, podría haber sido el 87, y que es de la ciudad de Antofagasta, en Chile. Yo creo que algún día lo voy a encontrar, ¿no? Para darle un abrazo y decirle gracias. Y Borges con su mapa. Entonces, cuando esta niña me dice la educación es poder ser, yo digo, claro, en el proceso educativo establecemos relaciones. ¿Cuáles? La posibilidad es infinita. Entonces yo puedo decir que las patas de la gaviota con la de la paloma, pero la de la gaviota con la del dinosaurio son iguales. Yo puedo decir otra cosa, y otra, y otra, y otra. ¿Y cuál de ellas es la verdadera? En términos educativos me da lo mismo. En términos educativos me da lo mismo. Porque lo que yo voy a hacer con mi educando es decir, ¿qué es lo que te hace pensar que estas patas son parecidas? Y él me tendrá que decir la forma, la callosidad y un postdoctorado. Ojo, estoy colocando 20 y tantos años entre medio, 30, podrá estar metido en la misma investigación, pero a un nivel de complejidad totalmente distinto. Y eso me alegra mucho, porque quiere decir que el proceso educativo es constante a lo largo de la vida del sujeto. Lo único que hago yo es moverme en un nivel de complejidad distinta. Ayer preguntaba en la Universidad Técnica Nacional, ¿y el agua por qué moja? Y una pequeñita de 4 años puede darme una explicación de por qué moja el agua. A lo mejor va a ser metafórica. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso Einstein no usó la imagen de que 5 minutos en el dentista no son lo mismo que con la persona que uno ama? Si él lo usa, ¿por qué no lo usa yo? Si el niño me da una respuesta metafórica, yo voy trabajando aquello. Y lo mismo puede hacer un postdoctorado que se está especializando en el tema. Exactamente lo mismo. ¿Acaso no jugamos nosotros de pequeñitos a hacer aviones y a hacerlos volar? Pues yo tuve un amigo que estudió en Göttingen un doctorado en física, estudiando la forma aerodinámica de las alas de los aviones. Lo mismo. Lo mismo. Yo me acuerdo de pequeño haciendo avioncitos que cambiaba el tipo de papel, porque con unos volaban mejor y con otros no. Pero si hubiera tenido un educador, mediador, me hubiera dicho, Carlos, ¿y la textura del papel por qué? ¿Por qué crees tú que con este papel de revista es mejor que con el papel del periódico? Y a lo mejor yo hubiera dicho, es más consistente. Y él me podría haber preguntado, ¿y esa consistencia de dónde crees tú que viene? Y a lo mejor yo le digo, no, es que estos son de cebollas. En cambio este otro, el de papel de diario, es de vino y sí. Estoy inventando por si acaso, ¿no? No importa. ¿Acaso no exigimos que los seres humanos seamos creativos? Y en la escuela le cortamos la creatividad. Y después tienen que tomar un coaching, ¿ya? Para volver a recuperar la creatividad. Antes de salir para acá en el hotel, encuentro Canal Nacional Chileno, que me dio una vergüenza los programas que están transmitiendo. Pero tenían uno que estaba entrevistando a un experto en coaching, con una cara el tipo, ¿ya? Porque está enseñando obviedades. ¿Por qué perdemos las obviedades? Porque la escuela ha perdido el sentido común. Y ojo, hoy día con las estandarizaciones, las acreditaciones, es de una carencia de sentido común espantosa. Les pido a ustedes si me ayudan a encontrar una palabra, así como avitaminosis, carencia de vitaminas, para decir
Sentido común, no sé, pero es para poner una palabra bonita porque ahí la gente lo va a empezar a escuchar, ¿no? Cuando escuche, common sense, no sé, inventemos algo. La escuela tiene carencia de sentido común. Estamos haciendo ahí un montón de cosas que no favorecen los aprendizajes de los niños. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a memorizar, a repetir. Después de la relación que crea el niño, la niña, el colectivo, la tarea educativa es llevarle a un nivel de complejidad mayor. Ojo, uno de los más grandes problemas que emergen en esto son las propiedades emergentes, que surgen, perdón, para mostrarlo mejor, que surgen, son las propiedades emergentes, vale decir, aquello que no es posible imaginar, porque eso no está. El ejemplo que me gusta es el del agua. El agua es una propiedad emergente. Es la unión de dos moléculas de hidrógeno con un oxígeno. No existe, un experto en ambos elementos químicos no puede sospechar la existencia de esta agua. Nosotros somos también una propiedad emergente del óvulo y el espermio de nuestros padres. Cada uno de nosotros. El educador, entonces, ante estas relaciones que crean los educandos, ojo, eso lo hacen los grandes científicos también, los que están creando. Inventan algo. Eso es lo interesante. Y llevan años tratando de comprobar o refutar que eso sea así. Con la ayuda del mediador, se pasa del proceso de creación de relaciones posibles a las relaciones probables. La diferencia entre los dos es abismante. Todo puede ser posible, pero no todo puede ser probable. ¿Estamos? Cuando yo ya me muevo hacia lo que es probable, estoy planteando ciertas condiciones de ocurrencia. En Chile tenemos una segunda vuelta en la elección presidencial el 15 de diciembre. Bachelet saca un 46%, Matei, de la derecha, un 25%. Todo el mundo dice, ¿para qué una segunda vuelta? Gastar dinero. Si es casi imposible. Exactamente, es casi. No es imposible. ¿Estamos? Por ahí puede ganar Matei, pero para que gane tendrían que pasar tantas cosas que es casi imposible. Sí, pero es casi. ¿Sí? ¿Es probable que gane? No, muy improbable. Pero no está garantizado. ¿Sí? Relación entonces, va de lo posible a lo probable. Allí donde entramos nosotros los educadores. No a pasarle una guía de una unidad de investigación científica en que yo le digo el problema y después le pongo la solución. El año pasado me invitan los profesores de ciencia en Chile que tenían un congreso. Muy entusiasmados ellos porque realmente tiene una propuesta muy interesante respecto a que los niños vayan descubriendo a partir del experimento. Les digo aquí, pero el problema de la propuesta de ustedes es que el niño tiene que llegar a esa conclusión. Y ahí está el horror. Costó que lo entendieran. Porque me dicen, Carlos, que eso es lo que la ciencia descubrió. Yo no estoy cuestionando lo que la ciencia haya descubierto. Estoy cuestionando la inconveniencia de que la niña y el niño lo descubren ahora. Porque yo comienzo a castrar la imaginación de él. Porque le empiezo a imponer una respuesta. Con el agravante psicológico de que la niña y el niño se subordina después a eso y empieza a responder lo que se le dice que haya que responder. Y después encontramos nosotros que es muy difícil sacar de trote.
pero algunos sí. Son los que nunca se conforman. Por eso cuando uno escucha declaraciones de gente grande en sus distintos campos, Hemingway dice, mi educación comenzó cuando salí de la escuela. Y frases parecidas, ¿no es cierto? Entonces decimos nosotros, si estos grandes dicen eso, ¿por qué diablo a los que no somos grandes nos mantienen metidos allí? Y ahí entramos en un terreno político maravilloso y enormemente triste. No es casual que las escuelas sigan fracasando. Yo no creo que haya sujetos malignos en todos los ministerios de educación que planifican esto con esa intención. Pero lo que sí me extraña es que ante la evidencia abrumadora del fracaso de la escuela, sigamos tratando de mejorar la escuela que fracasa. Las reformas educativas que se implementan no solamente en Chile, que yo quiero llamar reformas escolares, no educativas, por la distinción que tengo con la escuela, solo buscan cambios cosméticos en la escuela. Que si usted tenía 45 niños, porque tenga 30. Hay lugares en que con 100 niños los profes no tienen problema. ¿Y cuándo no tienen problema? Cuando los cautivan. En un mismo colegio, que yo les invito a conocer cuando vayan a la ciudad de La Serena, un profesor habla incluso con una voz tan baja que uno cree que todo el mundo se va a dormir. Tiene a todos los alumnos atentos. Como se dice, no vuela una mosca. Termina la clase, viene otro y es un chivatero, es un infierno. Y el profesor dice, con este curso no puedo trabajar. Lógico. Así como está trabajando, no puede trabajar con ese curso. Y hoy día el profesorado chileno está reclamando por el tipo de alumno que tiene. Entonces dicen algo así, si yo tuviera otros alumnos, esos que van a los colegios privados, mire usted lo bueno que sería. ¿Y de dónde sacó el profesorado que tienen que elegir a los alumnos? ¿Acaso el médico de urgencia elige a los pacientes clínicos? Ahí en urgencia dice, no, mándeme resfriado nomás, el resto, pues no le digo para afuera. Porque yo no estudié para atender los otros, solamente resfriado. ¿Sí o no? Y muchos profesores y profesoras hoy día del mundo están reclamando por el tipo de alumno. Vamos a mejorar los alumnos. Crean relaciones posibles, pasan a las probables. Y de ahí viene el otro paso. De estas probables, ¿qué es ejecutable? ¿Qué se puede hacer? Y ahí el niño se embarca, ¿no es verdad? En esta realización, materialización. ¿Qué pasa en la escuela? Que en vez de ser un proceso de creación, es un proceso de repetición, de relaciones. Pero si en la educación son posibles, en la escuela son preestablecidas. Y hasta ahí no hay más. Entonces el alumno lo que hace es aprender a repetir lo que sale en los libros, lo que sale en las escuelas, lo que sale en cualquier lado. Pero no a descubrir. Este proceso es paradojal. ¿Qué implica que sea paradojal? Que no es necesariamente lógico, aunque después lo expliquemos lógicamente. ¿Acaso los científicos no crearon la expresión descubrimiento serendípico para explicar sus descubrimientos científicos? Watson dicen que fue él el que soñó con la doble hélice. Y cuando la ve se despierta y dice un juicio no científico: es bella. Si es bella, es verdadera. ¿Ok? Eso no es ciencia. Impacta el laboratorio. Y ahí encontró la doble hélice. Y cuando la encuentra y pueden comprobarlo todas las veces que quieran, hasta convertirlo en verdad científica, explican, es decir, racionalizan el descubrimiento. Y esa explicación es lógica, es coherente, va de la causa al efecto. ¿Y qué aprendemos nosotros? Eso último, y nos olvidamos del proceso.
años en que estaban buscándolo y no lo encontraban. ¿Y quién se lo regala? El inconsciente. Por eso mi caso responde que sí existe la inspiración, pero te tiene que pillar trabajando. Porque si no estás metido en el tema, la vas a tener, pero va a pasar de largo. Y así, en la historia de la ciencia tenemos, yo no sé si todos los descubrimientos han sido serendípicos. Después yo explico, después yo racionalizo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se confunde epistemológicamente en el ámbito escolar? La racionalización a posteriori con el descubrimiento a priori. Esto implica varias cosas. Que estos procesos educativos son paradojales. Porque implican, por ejemplo, un movimiento entre lo simple y lo complejo. A rato es simple, a rato es complejo. Ojo, estos contrarios forman una unidad, como el yin y el yang. Y cuando yo empiezo a reflexionar usando este criterio, y cuando al mismo tiempo los profesores chilenos, al término de la dictadura, son invitados, entre otros por Christian Cox, a crear, a innovar dentro de las escuelas, se le provoca una tensión tan grande, pero diferente a la de la dictadura. Y la dictadura era el amor a la represión. Hoy día en la democracia es el temor a no saber innovar. Y allí se nos ocurre un juego. Sí, los contrarios existen. Cambiar implica conservar. La luz implica la oscuridad. Ese es el tema. El saber de ignorancia. Y fue una suerte de eureka. Requete contentos. Vamos a invitar entonces al profesorado a jornadas que se llamaban de perfeccionamiento. Vamos a hacerlo mejor que lo que eran antes. Pero ya no les decimos, venga a aprender lo nuevo, aquello que usted siempre ha hecho mal, sino a decirle, colega, díganme, ¿en qué disfruta como chancho en el barro haciendo frase? O sea, ¿qué le provoca placer? ¿Qué cree usted que hace bien? Mejoremos. Juntémonos para mejorarlo. Ojo, aunque lo que haga esté mal. Porque si mejoramos la conservación, ese proceso que es dinámico lo va a llevar al cambio, como el yin y el yang. ¿Estamos? Nos ha dado excelente resultado trabajar con la paradoja. Del punto de vista lógico, o uno o el otro, porque es la dicotomía, ¿no es verdad? Otra dicotomía, el alumno sabe o no sabe. Pero acontece que el alumno está sabiendo. Y acontece que está ignorando. Y a medida que va sabiendo, va ignorando. Por lo tanto, yo también puedo evaluar la ignorancia del alumno. Y cuando uno trabaja en función de la ignorancia del alumno, mi experiencia me ha enseñado que el alumno entra a ese proceso con tranquilidad porque puede ignorar. Yo me acuerdo cuando di el examen de doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Stanford. Sabíamos nosotros que podíamos decir ante una pregunta de cualquier miembro del tribunal, no lo sé. De los profesores está bien. Si es legítimo que usted no sepa. Ahora, si a todas las consultas nuestras dicen no sé, entramos en un conflicto. Y en las asignaturas también podíamos decir no sé. Pero si yo en una asignatura dije no sé, en el examen me lo van a preguntar. Porque ahora tiene que saberlo. O por lo menos ignorarlo a otro nivel de complejidad. La educación. Se mueve entonces una tensión
que va entre lo simple y lo complejo, a lo simple y lo complejo, infinitamente. Yo, educador, tengo que hacer simple lo complejo de lo que voy a enseñar. Perdón, hacer simple la complejidad que voy a enseñar. Lo más simple, diáfana, transparente, clara para el estudiante. Que él entienda de qué diablo se trata esto. Que va a entender el misterio, pues. El resto no. Y cuando el alumno comienza a develar, va ingresando a la complejidad. Y resulta que la complejidad es un todo. Es holística. Por lo tanto, por cualquier lado que entre, va a llegar. Después de los movimientos estudiantiles, organizamos cursos colaborativos, porque era la única manera de poder terminar en poco tiempo lo que teníamos que enseñar. Yo hago un curso de antropología, entonces me dicen, Carlos, ¿y tú de dónde vas a partir? Pues de cualquier lado, porque todo es cultura. Pues. Entonces, parte tú que necesitas un punto de partida muy clarito, e enseñar las normas del diseño, por ejemplo. Y yo me meto. ¿Por qué? Porque es una mirada holística. Yo puedo partir por cualquier parte. Por eso tiene sentido que una caminata comienza con el primer paso. ¿Usted quiere empezar a caminar? Pues mueve el pie, pues. Eso es todo, ya empezó. Miren una imagen. Estos son mis pies. No, me voy a caer. Ahí están los pies. ¿Estamos? Yo lo muevo. ¿Cuánto avancé? Un pie. Díganlo de otra manera. Un paso de otra manera. 20 centímetros de otra manera. De otra manera. ¿Ah? Poquito. De otra manera. Para adelante. Ok, podemos decirlo de muchas maneras. Lo que no han dicho es que yo avancé el 100%. ¿No es cierto? El 100% es mucho, ¿o no? Es mucho. Pero cuando decimos poquito, es requete poco. Démosle vuelta al lenguaje para poder entender que cuando yo me voy metiendo a la complejidad, voy avanzando mucho. ¿En qué? En la confusión, en la equivocación, en la certeza, en la verdad, en cualquiera, como sea. ¿Acaso no jugamos nosotros a hacer comida con barro? Para mañana poder cocinar de verdad. Posiblemente si no hacemos pastelitos con barro, a lo mejor nos faltan destrezas para cocinar. Entonces no me vengan con que yo necesito las mejores condiciones, bla, 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 para poder enseñar. Como dicen muchos profesores, que si yo tuviera computadores de cuarta generación y con 4G, ¿viera usted lo bueno que sería? Pues yo ya no le creo. Porque después se va a quejar de que los alumnos copian y pegan. Claro, porque ahora acceden a internet, que tiene la respuesta, y que usted le va a cuestionar si el alumno le copia la respuesta del experto. Esta es la trampa. Finalicemos. Educar es paradojal, porque implica el contrario. Y el contrario no es perverso, negativo, en el sentido que daña el proceso. No. La putrefacción de un organismo que estaba vivo es fuente de vida para el resto. Por lo tanto, el ciclo se mantiene. Y la educación va moviéndose entre el saber y la ignorancia, sin olvidar que la ignorancia siempre es más, exponencialmente más. Por lo tanto, aquellos que se gradúen hoy día, hay que felicitarlos, porque hoy día son doctores, producto de la ignorancia. Si son del saber, tenemos que preocuparnos. Muchas gracias. Seguimos escuchando una hora
hora más y no nos aburrimos, pero a las 11 hay los doctores de la ignorancia. Ustedes se fijaron que Carlos miraba cada rato para este lado, ¿verdad? Era porque es que en Chile nadie le hace caso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un viceministro de Educación de Guatemala, dice a ver si lo convenzo a él. Y cuando miraba más para él, para ver si Juan Diego Castro entiende. Entonces era los dos objetivos que podía hacer esto. Abrimos el espacio, preguntas o comentarios que quisieran. Tenemos unos 20-25 minutos antes de la graduación. Si alguien quisiera comentar, preguntar, hay el espacio abierto. Por favor, allá y después Juan Diego. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo soy de la primera generación de doctorandos de esta universidad, cuando estábamos ignorando más todavía y aprendiendo sobre complejidad, y ahí sí que definitivamente nadie creía en nosotros, y bueno, fue un proceso bien interesante. Yo trabajo con diversidad humana, lo que conocemos todos como discapacidad, luchando para que, igual que la diversidad del ecosistema es lo que permite que haya vida, que haya interacciones, que haya autoorganización y que haya multidimensionalidad, pues que la educación permita cada vez más que las personas denominadas con discapacidad, sea del tipo que sea, se integren naturalmente a los ambientes educativos. Hemos logrado cosas en Costa Rica y en el mundo en general, pero me gustaría tal vez escuchar si ha tenido alguna experiencia o cómo visualiza usted todo este proceso de asimilar la ignorancia y de asimilar toda la complejidad y la autoorganización que requiere un ecosistema educativo, porque eso es lo que es, la educación es un ecosistema, en donde hay personas que no solo ignoran y no solo caminan por diferentes lugares, sino que están previamente diagnosticadas como diferentes y a las cuales ya se les estipula cierto tipo de adecuaciones y que sugieren ya ambientes educativos no diversos, que sería genial, sino que en donde las personas ya tienen preestablecidas condiciones y se espera de ellas cosas preestablecidas también. Hacemos una ronda de 2 o 3 preguntas. Aquí, Dani, por favor, cualquier. Una ronda de 2 o 3 preguntas y luego le damos la palabra a Carlos. Muchas gracias, don Carlos. Aunque mi querido hermano Oscar le llame la atención de un par de abogados decididos a cambiar la forma de enseñar el derecho, yo quiero plantearle más que una pregunta, una reflexión para que usted, si le parece, me ayude con eso. Tenemos 26 universidades en este país de un poquito más de 4 millones de habitantes que dan la carrera de Derecho. Tenemos 26 fábricas de licenciados en Derecho. Tenemos 21.000 abogados incorporados ejerciendo el derecho en las 2 grandes ramas tradicionales, la abogacía y la judicatura. Tenemos jueces que no saludan, tenemos jueces que escriben en mayúscula, tenemos jueces que no saben sintaxis, tenemos jueces que no entienden frente a esa bifurcación derecho-justicia, derecho-no-justicia. ¿Qué hacemos con toda esta gente que tiene tanto que desaprender? Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Yo tengo una preocupación que de pronto usted nos podría ayudar, porque como yo ejerzo una función pública, en Guatemala tenemos como Ministerio de Educación a cargo la vida estudiantil de más de 4 millones de niños y jóvenes que dentro de 20 años van a ser también los administradores de ese país. La pregunta es cómo llevar estas reflexiones al interior de los ministerios de educación pública, que tienen la enorme responsabilidad de no solo reconvertir la escuela, sino cambiarle la vida a más de 4 millones de niños y jóvenes. Yo vine precisamente a Costa Rica a hacer una reflexión sobre qué hacer con los resultados de la evaluación, porque los resultados siguen, después de 10 años, siguen siendo malos y los ministerios de educación no hacen
mayor cosa más que pues atentar contra los alumnos, porque los alumnos dicen, pues salimos mal otra vez, pero los ministerios no hacen esa reflexión al interior. ¿Hay alguna forma de hacer esta reflexión al interno de los que dirigimos la educación pública? ¿Una más? Bueno, me sonrió porque es difícil, ¿no? Y receta no hay. Es posible que mezcle la respuesta a algo de las tres preguntas. En estos días se celebran los 40 años de cuando Humberto Maturana con Francisco Varela acuñaron el concepto de autobellezas, ¿no? Y Humberto, entre las distintas cosas que ha planteado, dice que una persona, por ejemplo, con síndrome de Down es perfecta en su condición. Perfecta. La, comillas, imperfección, cuando uno encuentra el asunto no calza, es cuando tratamos de normalizar el comportamiento de todos nosotros y una persona con síndrome de Down, un autista, un Asperger, etcétera, no cuaja, no se integra. Fíjense que hay varias universidades norteamericanas de prestigio que en sus departamentos de matemáticas están contratando matemáticos Asperger. Es una bala. Lo tengo que disfrutar, que si nosotros trabajamos bien con el resto, que no importa a nosotros, nos interesa el desarrollo matemático de ellos. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque podemos analizar lo que usted planteó, y lo mismo parte de ustedes dos, en términos educativos o escolarizados. Porque son dos maneras diferentes de entender la realidad. Si yo la miro desde el punto de vista escolarizado, me encuentro con que tengo que integrar a una persona con necesidad educativa especial, ¿no?, a una normalidad en la que por sus condiciones le cuesta mucho. Entonces decimos nosotros, bueno, con que algunas cosas entiendan, ya nos damos por satisfechos. En algunas partes dicen, bueno, podríamos tener meseros, personas que limpien los restaurantes, ¿ya?, mano de obra barata, y lo integramos a la sociedad. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, como Rubén Feuerstein en Israel, que ha hecho toda una propuesta de integración, y él trabaja con niños con necesidades educativas especiales y los incorpora a la vida en condiciones semejantes al de cualquier persona. Por ejemplo, chicos que han estado con él, se casan, tienen empleos, son autónomos, les enseñan a guardar la lengua, a levantarse, a caminar erguidos, etc. Y uno ve que eso es posible, ¿no? Si yo incluyo en los procesos educativos, en general los problemas desaparecen mucho. El problema se exacerba en las condiciones escolarizadas en que el niño tiene que ir avanzando progresivamente en la complejidad disciplinaria que se le transforma en una complicación espantosa. Algo que no planteé hace un rato, lo voy a decir ahora, es que en la naturaleza absolutamente todo es complejo. Desde una gota de agua. ¿Acaso Dalai Lama ha escrito un libro que se llama El universo en un átomo? ¿Está claro? ¿Ya? Todo mantiene una complejidad maravillosa. Y que yo esté hablando y ustedes me estén entendiendo. Se lo pregunta a un niño de 5 años a su educadora de párvulos en Chile. La jabla manca le dice, tía, ¿por qué yo te escucho? La tía le dice, porque tiene oreja. Si eso yo lo sé, le dice el niño, no me desprecie. Eso yo lo sé. Y lo haces así, en ese todo el día, eso yo lo sé. Tía, dime, ¿por qué yo entiendo cuando tú me dices pinta? ¿Por qué yo pinto cuando tú me dices pinta? Esto está preguntando el niño, a los 5 años de edad. En el proceso educativo, la necesidad educativa especial adquiere una dimensión totalmente distinta. Me explico. Un colega, Jorge Hirsch, en Argentina, la provincia de San Juan, va al campo a atender a unos niños, es neurorehabilitador. Una mujer campesina le dice, oiga, y ya que está aquí, ¿podría echarme una miradita a un hijo que tengo yo que es porfiado, de medio cabeza dura, pero muy amoroso? Sí, le dice Jorge. La mujer pega un chiflido y al rato llega galopando un adolescente de 18 años que se baja el galope del caballo.
Apenas Jorge lo ve, se da cuenta que es Down. Y él se pregunta, ¿le digo que es Down? Y que por ser Down no podría hacer lo que está haciendo. Bueno, la señora no sabía lo que era un Down. El hijo le nació así. Raro, decía ella. Es distinto a los otros. Lo trató igual que a los otros. Y el niño le dio el pecho. Porque el techo se lo ponemos nosotros. Yo he visto en escuelas a una chica Down del último curso antes de salir del colegio respondiendo a las chanzas que le hacían sus compañeros varones. Se daba cuenta perfecta de todo porque captaba la intencionalidad de la frase de los niños, captaba el doble sentido que tenía la frase. Si lo capta en la frase informal de doble sentido, de broma, ¿por qué no puede captar el sentido más profundo que tiene la enseñanza de una asignatura? Por ahí respondería, ¿no? ¿Qué pasa con cómo? ¿Qué hacer con lo que es difícil? ¿Ya? Muy difícil porque el contexto profesional se encarga de mantener el contexto profesional. Nosotros tenemos un error en el occidente, que hemos parcelado el universo en secciones incomunicadas con el resto. Hoy día la ciencia, ojo, la ciencia positivista, le ha dado un golpe mortal a la propia ciencia positivista. No en el positivismo, que ojo, es necesario. Lo peligroso es la exageración. Cuando el biólogo, para profundizar en la biología, debe aprender química y también biología. Y hoy día los especialistas en genética están hablando de la epigenética. Y para entender la epigenética, es decir, la influencia del contexto, tienen que estudiar antropología o psicología. Y ya se dan cuenta que los genes no tienen la última palabra. Más todavía, están descartando gran parte de la influencia que se le atribuye a los genes. De una población de personas que han sufrido de cáncer, solo el 25% vienen de familias que han padecido cáncer. Y el resto son por condiciones epigenéticas ambientales. ¿Ya? Cuando nos damos cuenta de esta mirada holística que los pueblos indígenas han tenido en América, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, es decir, en todo lado, intervienen tocando la totalidad. ¿Cuántos pueblos indígenas desde siempre han dicho que la enfermedad es social? Y hoy día los psicólogos transpersonales luchan dentro del ámbito de la psicología para que le den espacio, especialmente frente a los clínicos, que cuando entran a la escuela son un desastre. A mi cuñado, que está dirigiendo un colegio en un momento, le llega el diagnóstico psiquiátrico de un niño que dice más o menos, no puede hacer esto, lo otro, ni nada más allá. Por suerte mi cuñada tiene las polleras bien puestas y dice, no, le acepto. Responde el psiquiatra, yo soy el médico, obedezca. No, yo soy el educador. Se acabaron del estatus. Un estatus casi perdido para el profesor, porque nos ningunea a todo el mundo. Y todo el mundo fue alumno de nosotros. ¿Ya? O sea, nos ningunean nuestros propios exalumnos. Y ella le dice, venga a verlo, porque el niño que usted trató en su consulta no es el que está en el aula. Afortunadamente este hombre fue, lo observó, y el tipo dice, es que no lo puedo creer. Es que tiene que creerlo, porque dice, porque este es el niño real. El suyo está en una situación artificial. Y el niño en la situación artificial responde como niño en situación artificial.
Uno de mis nietos vive en California y tienen que hacer un examen de dominio en inglés. Y si sale con mal dominio en inglés, lo rotulan para el resto de la vida. Y los padres le dijeron, por favor, responde bien. No está bien. No responde. Cuando va saliendo del aula donde era el examen, respondió todo. Y dan ganas de acomodarlo. ¿Por qué no respondiste? Porque lo quise. Porque es una situación artificial. Si el examen se lo hacen conversando, pues descubrir que el niño sí sabe. Ojo con esto con los exámenes, los colocamos en situaciones falsas. Con esta mirada entonces tan parcelada sobre lo que son las especialidades nuestras, lo que terminamos haciendo es defendiendo el mundillo en que estamos. Entonces el biólogo lucha con el físico y cada uno defiende su parcela. Yo tengo mi trabajo actual en la Universidad de La Serena por una suerte de pregunta sofística. Mi especialización en la antropología educacional y postulé un cargo en sociología educacional. Un sociólogo competente en Chile, conocido, está invitado como el Palazzi de peso. Carlos me dice, ¿por qué tú postulas a esta área si tu especialidad no es esta? Le digo, si tú me respondes la diferencia fronteriza entre la sociología y la antropología, ¿qué puedo? Y se rió porque se dio cuenta que se la tiene con chanfle. Porque en la frontera es difusa. ¿No es verdad? Es socioantropología o sociología, psicoantropología, y en la frontera está todo. ¿Qué hacer? No lo sé. No lo sé. Porque además en la profesión de abogado está el estatus laboral de un mundo tan que lo entienden solamente los abogados, en el que los que no somos no podemos argumentar. Lo mismo pasa con el médico. Me voy a examinar con el médico y yo le digo, ¿y me puedo picar con abeja? ¿Qué me dice? Si me puedo picar con abeja. No lo sé. Estudie, por favor, como le digo, para la próxima consulta. La edad tiene cierta ventaja, ¿no? Quiero la segunda consulta. Y entrando, me dice el tipo, estuve estudiando, píquese con abejas. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque uno tiene que situarlo en el ámbito genérico. En términos de formación voy a hablar no de ejercicio porque se me escapa. Yo creo que tenemos que trabajar con los profesores que enseñan derecho a problematizar qué es el derecho. No entro en más detalle porque no conozco los campos, pero es cuestionar qué significa aquello, por qué litiga, qué, cómo argumenta. Y yo creo que en el fondo el trabajo de cualquier especialista que trata con personas es un trabajo educativo, indiscutiblemente. Entonces, en eso yo me siento tranquilo como para poder sugerir qué hacer. El hacer es cuestionar esa ciencia o ese corpus, llámenle como se le quiera llamar, que constituye lo que un abogado tiene que aprender. Yo recuerdo haber estado en un congreso que organizó Manfred Max Neff cuando se cumplieron 10 años del libro de desarrollo escalomán. Me honra invitándome para que yo comente sobre la educación. Ahí hubo varias personas de todas partes del mundo y fue bien divertido porque habían diferencias culturales. Me toca exponer a un británico, un joven, y dice, por favor, déjenme despejado del camino hacia el baño porque ando con una diarrea espantosa y en cualquier momento salgo corriendo. Todos nos reímos porque en nuestra cultura nadie dice eso. A lo más apretado posible. Termina pronto para poder, ¿no?, hacerlo. Está allí un abogado, Manuel Jaque, chileno, ya por si acaso en una vuelta a Chile conversa con él, que habla sobre el derecho popular. Yo escuchaba a Manuel
Y decía, este está haciendo la misma distinción que yo realizo entre educación y escolarización, entre el derecho tradicional y el derecho popular. Pero era como que estuviéramos hablando juntos. Después con Manuel conversamos mucho y veíamos aquello. Creo yo que lo que da esa coincidencia, llamémosle sincronía, es que nos estamos moviendo por un nuevo paradigma y que nos permite establecer esa relación. Posteriormente habla un abogado y una psicóloga de la Coche, allá en Nariño, del proyecto Los Herederos del Planeta, que me fascina y es lo mejor en la educación que yo conozco. Le salió una competencia ahora con la cooperativa Seco Cesola en Barquisimeto, Venezuela, donde los tipos no tienen jefes. Bueno, no voy a hablar de eso porque no lo voy por otro lado. Cuando ellos hablan de un proyecto ecológico, estaban moviéndose, al igual que Manuel y que yo, en las mismas distinciones. Precioso. Yo exploraría por ahí. ¿Qué hacer con el personal? Si son administrativos, es una mirada. Si son profesores, es otra. Si son administrativos, yo creo que hay que enseñarles a los administrativos en qué consiste educar. En general no lo saben. Les voy a contar una anécdota que me honra mucho. Asumo la dirección del Departamento de Educación hace muchos años. Invito a las secretarias del departamento y al personal de servicio a que se reúnan en la oficina del director con cada profesor, que cada profesor le va a explicar qué enseña en la universidad. ¿Qué es eso de planificación educativa? ¿Qué es eso de evaluación? ¿Qué es eso de la historia de la educación? ¿Qué es eso de antropología educacional? Porque ellos son la cara pública del trabajo y además tienen derecho a saber. Resulta que un auxiliar puede llevar 20 años, no tiene ni idea de lo que se hace. No, dicen fueron profesores, pero no saben. Y muchos de ellos tienen una sabiduría maravillosa, como aquel auxiliar de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en Santiago, que cuando se jubila después de 40 años, sus exalumnos, no eran alumnos de él, los exalumnos de la carrera de arquitectura, le dieron una suerte de grado de arquitecto honoris causa, porque el tipo sabía más que todos los profesores. Cuando ellos tenían problemas con algún taller, iban donde este aseador y el tipo los guiaba. El mejor es cuando invito al personal entonces auxiliar, a los días llega el encargado de todo el campus a decirme, sabe, hay varias personas que se han enterado de lo que usted va a hacer y quieren asistir. Ya no podían ir en hora de trabajo. Así que le dije yo, bueno, a la hora del almuerzo, en Chile es entre las 13 y las 14:30 horas. Llenamos una sala con personas que subían incluso de campos que están a los pies de una colina, iban a escuchar con una propensión a aprender extraordinaria. Eran los aseadores, los jardineros, los que limpian el baño y secretarias que iban a escuchar. Maravilloso. ¿Por qué estaban tan motivados? Porque quieren aprender. Si la propensión a aprender existe. Yo trabajaría con el personal administrativo explicándole qué diablo es lo que se está haciendo en el Ministerio de Educación, para que entiendan por qué este experto viene de afuera, que a veces es pesado, a veces es amable, a veces lo saludan, a veces ni lo saludan siquiera. ¿Por qué le pagan? ¿Por qué los otros tienen bronca entre ellos? En fin, explicar. Yo creo que cuando uno entiende un proceso en el que está, comienza a entusiasmarse. Otra vez la idea del asombro, ¿ya? Va por ahí. Con los profesores, yo creo que tenemos que trabajar en simplificar toda la complejidad del aprendizaje. Vale decir, todo lo que suponemos nosotros que tiene que aprender un niño desde los 4, 5, 6 años hasta que ingresa después de toda la escolaridad formal. Un alemán escribe un libro que se llama ¿Qué debe saber un niño a los 7 años?
alemán. Le preguntó a cuántas personas se le ocurría en Alemania qué debe saber un niño. Y a partir de ahí hace una propuesta preciosa. Uno de los ejemplos que ella relata en esto es la experiencia en algunos jardines infantiles alemanes en que probaron ver qué pasa si sacamos todos los juguetes del jardín infantil. Aparentemente una locura, porque el jardín infantil tiene juguetes. Lo dejaron pelado. Dice cuando llegan las alemanitas y alemancitos cuando el lunes miran y se quedan así, ¿y qué pasó? Y relata el caso de una niñita que dice, vamos a jugar. Y pasaron jugando sin necesidad de ningún juguete. Recuperando los trompos, por ejemplo. Jugando. Y así pasaron una semana. A mitad de semana, los niños ya estaban pidiendo en sus casas a los papás que por favor le guardaran los juguetes porque no las dejaban jugar. Niños, chicos, sanos, los juguetes no nos dejan jugar. Y los padres no entendían. Habían gastado plata comprando juguetes. Ahora viene Navidad, por si acaso, ¿no? Tomen en cuenta. ¿Ya? Si los profesores entonces van entendiendo que el proceso educativo consiste en una tensión entre la simplicidad y la complejidad, ¿por cuál parto? Por cualquiera, si da lo mismo, va a llegar al otro. Pero podemos decir, simplifique, deje que se mueva. ¿Cuándo va a saber usted que el niño comprendió? Cuando lo que aprendió lo explique de manera simple. Si lo explica enredado es porque no entendió nada o algo. Y hay una distinción que yo jugaría con los profesores. Una cosa es simplificar la complejidad y otra superficializar la complicación. ¿Cuál es la diferencia entre la complicación y la complejidad? ¿Ya? Es que en una yo tengo criterios y en la otra no tengo ninguno. Muchos profesores, espero que no enseñemos, enseñan de manera complicada, que ni ellos entienden. La complicación surge cuando yo no tengo criterios para manejar la información. Cuando yo tengo criterios para manejar la información, pues no tengo problema en ningún lado. Mañana, es decir, dentro de muy poco, vamos a pestañear 2 veces y va a aparecer la información que queremos delante de nosotros como no logramos. Por lo tanto, no se trata de enseñar lo que mañana con un pestañeo o rascándome la nariz o cualquiera que sea el criterio, porque a lo mejor nos ponen opciones como las alarmas de los celulares, ¿no? ¿Cómo quiere que suene? Le van a decir, ¿usted quiere rascarse la nariz, la oreja o pestañear 3 veces? Marque 1, 2 o 3. Vamos a tener la información. No, perdón, vamos a tener datos. ¿Qué requerimos? Criterios para convertir los datos en información. ¿La correcta, la verdadera? No necesariamente. Porque eso es para futuro. Yo para futuro necesito, cuando yo hago clase ya ahora, profesor universitario, no puedo darme el lujo de equivocarme en todo. No. Por eso yo soy partidario en Chile de mandar a la casa un montón de profesores que están enseñando mal. Dicen que Bachelet tuvo la propuesta y que estaba dispuesta a correr el riesgo político que significaba echar a los malos profesores. Yo soy partidario porque no es posible que nosotros aceptemos un conductor de un bus que anda atropellando a la gente. Le quitamos la licencia. Y si un profesor está enseñando mal, ¿por qué va a seguir enseñando? Es que no me enseñaron en la universidad. Bueno, es el problema antiguo. Me lo dijo una alumna en la universidad, con la rectora al frente, que me dice, es que yo estudié en esta universidad y no aprendí nada. Demándela, le digo yo. Demanda a la universidad. Pero ojo, en el juicio, usted me notifica, me van a preguntar si estudió. Y oiga, colega, le pregunto, ¿cuántos años hace que egresó? 10 años. Y sigue reclamando. ¿Y qué está haciendo usted entre medio? Estudia. ¿Sí o no? Entonces tenemos que fortalecer a los profesores. Y una manera de fortalecerlo es
trabajando con aquello que ellos consideran que hacen bien. Yo prefiero 1000 veces un excelente conductista a un pésimo constructivista. ¿Estamos? Porque con un buen conductista el chiquillo va a aprender y no lo va a traumar. Estamos llenos de trauma, uno mal. ¿No? ¿Se fija? Pero un mal constructivista sí lo va a dañar. Porque el mal constructivista le va a hacer creer que él es capaz de aprender, le va a mostrar que no. Yo iría por ahí. ¿Ya? Es complejo. Lo que hay que evitar es que se transforme en complicado. Porque cuando se transforma en complicado es un enredo y usted no lo reita por ningún lado. ¿Qué es lo que hay que usar ahí? Lo que hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano. Agarró la espada y lo cortó. Se acabó el problema. ¿No? Hay que buscar por eso. Gracias a todos por su participación y su presencia y estaremos convocados para la siguiente. Muchas gracias.